Bienvenidos a nuestro canal Te Cuento. Hoy hablaremos de las pirámides de Egipto, megaconstrucciones de las cuales, si no sabías, existen más de un centenar. Descubrirás cuál fue la primera pirámide conocida, teorías sobre su construcción y función. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, que es gratis. Sin más, comencemos. Las pirámides de Giza son las únicas de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún siguen en pie. Hay que saber que, como en otras culturas, existieron diferentes periodos de gobierno, que en la historia del antiguo Egipto se denominaban dinastías. En general, pero no siempre, se dividen en 32 dinastías faraónicas. Las pirámides tenían un significado religioso importante para los antiguos egipcios. Se creía que eran el hogar de los faraones después de la muerte, y eran enterrados en ellas junto con sus posesiones y objetos funerarios. Entonces, entendiendo esto, nos centraremos en que las pirámides egipcias, las primeras fueron construidas durante la tercera dinastía, que duró del 2686 al 2613 a.C. Estas eran relativamente pequeñas y sencillas, con una base cuadrada y una pendiente gradual. Su función era la de servir de necrópolis o cementerio del faraón, que los comenzaban a edificar en vida, creando un complejo monumental funerario que hasta nuestros días persisten. Las pirámides se originaron a partir de simples tumbas rectangulares o mastaba, que se construían en Egipto hace más de 5.000 años, según los hallazgos del arqueólogo Sir Flanders Petrier. Un gran avance se produjo durante el reinado del segundo faraón de la tercera dinastía, el rey Djeser o Zoser, un reinado iniciado hacia el 2630 a.C. Su tumba, la llamada Mastaba de Saqqara, comenzó siendo una simple tumba rectangular antes de convertirse en una pirámide escalonada de 6 niveles con túneles y cámaras subterráneas. La pirámide de Zoser, la más famosa de la tercera dinastía, construida por el arquitecto Imhotep, quien es considerado el primer ingeniero civil de la historia, es la primera pirámide escalonada y fue un hito importante en el desarrollo de la arquitectura egipcia, considerándose el primer gran complejo monumental en piedra de Egipto y del mundo, en el que probablemente su constructor quiso simbolizar la ascensión del difunto del mundo terrenal hacia el cielo. Otro salto en las técnicas de construcción de pirámides se produjo durante la cuarta dinastía, que duró del 2575 a 2465 a.C. Durante el reinado de su primer faraón, llamado Snefru o Seneferu, reinado iniciado hacia el 2575 a.C., que construyó al menos 3 pirámides. En lugar de construir pirámides escalonadas, los arquitectos de Seneferu desarrollaron métodos para diseñar verdaderas pirámides de caras lisas, y se introdujo la separación en templo, acceso y lugar de culto. Una de las pirámides que construyó en el emplazamiento de Dashur se conoce hoy en día como la pirámide doblada o romboidal, porque el ángulo de la pirámide cambia en la parte superior. Los arquitectos de Seneferu corrigieron el defecto en una segunda pirámide en Dashur, conocida como la pirámide roja, así llamada por el color de sus piedras, que tiene un ángulo constante, lo que la convierte en una verdadera pirámide. Pero es el hijo de Seneferu, llamado Jufu, o más conocido como Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, quien utilizaría las lecciones de su padre y de sus predecesores para construir la Gran Pirámide, la más grande del mundo. Así que se considera que durante esta cuarta dinastía se construyeron las pirámides más famosas de Egipto, las conocidas pirámides de Giza, cerca del actual Cairo. Estas fueron construidas por los faraones Jufu, Keops, Jafra, Kefrem y Menkaura Miserino, denominándose así por cada faraón. Pero centrémonos en la que aún están en pie. Comencemos por la más grandiosa, la pirámide de Keops. Se inicia su construcción hacia el año 2550 a.C., teniendo una altura de 146 metros y una base de 230 metros. Y si no lo sabían, fue el edificio más alto de la Tierra durante 3.800 años, construida con unos 2,3 millones de bloques de piedra que pesan entre 2,5 y 15 toneladas cada uno. La pirámide se compone de 3 cámaras principales, 2 situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas Cámara del Rey, con un sarcófago que parece haber estado depositado allí durante la construcción de la pirámide, puesto que es más ancho que los pasadizos, y la Cámara de la Reina.
Aunque según Mark Lechner, famoso egiptólogo estadounidense, y la gran mayoría de los egiptólogos, no se destinó a la esposa del rey, sino a una estatua Ka, o la fuerza vital del mismo, y una tercera cámara en el subsuelo, la cámara subterránea. Y en la cara este de la Gran Pirámide se encuentran además las 3 pirámides llamadas de las reinas. Originalmente la pirámide de Keops estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca pulidos, de varias toneladas cada uno. Mantuvo este aspecto hasta principios del siglo XIV, cuando un terremoto desprendió parte del revestimiento calizo. Posteriormente, los turcos otomanos utilizaron dicho revestimiento para la construcción de diversas edificaciones en el Cairo. La siguiente estructura de la necrópolis de Giza es la pirámide de Jafra o pirámide de Kefren. Fue erigida en la meseta de Giza junto a la de su padre Keops. Se construyó hacia el año 2520 a.C. y en épocas antiguas fue denominada la Gran Pirámide, debido a que parecía ser más alta que la pirámide de Keops, aunque ya se sabe que mide menos, actualmente unos 136 metros. Esta segunda pirámide destaca en el paisaje porque también incluye la Esfinge, un misterioso monumento de piedra caliza con cuerpo de león y cabeza de faraón. Antes del siglo XIX, pasó miles de años enterrada en la arena con solo su cabeza visible, como el centinela del complejo funerario del faraón. La Gran Esfinge tiene una altura de unos 20 metros aproximadamente y 73 metros de longitud. En épocas antiguas estaba pintada con vivos colores, rojo el cuerpo y la cara, y el nemes o tocado que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Curiosamente, durante un tiempo se dijo que su nariz había sido destruida por un cañonazo del ejército de Napoleón. Un dato falso, tras encontrarse unos dibujos que un explorador hizo de la Esfinge antes de que Napoleón naciera, y en ellos ya aparece sin nariz. Y la tercera edificación de la necrópolis de Giza es la pirámide de Miserino, más pequeña que las 2 primeras, de unos 66 metros. Construida por Menkaure, hijo de Kefren, hacia el año 2490 a.C. El complejo piramidal incluye 2 templos separados conectados por una larga calzada y 3 pirámides de reinas individuales. Las cámaras de Menkaure incluyen una decoración de nichos única en Giza y un techo abovedado en sus cámaras funerarias. Y ya en el Imperio Medio, hacia la dinastía 12, es cuando se levantan las últimas grandes pirámides, y en las siguientes dinastías se levantaron pirámides, pero más pequeñas. ¿Y cómo se construyeron tan gigantescas estructuras en una época tan antigua? Primero, hay que saber que los faraones designaban a un alto funcionario para supervisar la construcción de las pirámides, con una mano de obra estimada por los arqueólogos en la zona de Giza alrededor de los 10.000 personas para las 3 pirámides. Numerosos egiptólogos encontraron que se sacrificaba suficiente ganado, ovejas y cabras cada día para producir 4.000 libras de carne en promedio, para alimentar a los constructores. Esto no significa que no hubiesen pasado una vida laboral dura, ya que sus esqueletos presentaban signos de artritis y sus vértebras bajas muestran el desgaste por cargas pesadas. Pero la compensación fue ser enterrados en una necrópolis junto a las pirámides para compartir la vida eterna con su soberano. Los papiros encontrados en Wadi al-Harf aluden a la importancia de los puertos de Giza en un viaje de 4 días utilizando el Nilo y una red de vías fluviales artificiales para llevar materiales a la meseta de Giza, como granito de las canteras de Asuán, herramientas de corte de cobre de la península del Sinaí y madera del Líbano. Ya en tierra, se cree que los egipcios empleaban grandes trineos que podían ser empujados o tirados por cuadrillas de trabajadores. La arena delante del trineo probablemente se humedecía con agua, algo que reducía la fricción, facilitando el movimiento de dicho trineo, según descubrió un equipo de físicos de la Universidad de Ámsterdam en un estudio publicado en 2014 en la revista Physical Reviews Letters. En general, se cree que los egipcios trasladaban enormes bloques de piedra a las alturas a lo largo de grandes rampas, engrasadas con agua o arcilla húmeda, utilizando un sistema de trineos, cuerdas, rodillos y palancas. Algunos sugieren que las rampas exteriores zigzagueaban o giraban en espiral alrededor de cada pirámide, mientras que una teoría más controvertida sugiere que se utilizaban rampas internas.
Y aunque hay numerosas teorías fantásticas de las pirámides, hasta la fecha ningún científico ha defendido la extendida teoría del origen extraterrestre de las pirámides, pues parece que a los humanos nos cuesta mucho pensar que civilizaciones antiguas radicadas en Egipto pudiesen llevar a cabo una obra de ingeniería tan importante, por lo que tendemos a buscar explicaciones sobrenaturales. En conclusión, las pirámides de Egipto han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos, y es claro que estas estructuras fueron construidas por una civilización con un gran sentido de la ingeniería y la arquitectura. Estas impresionantes estructuras han sobrevivido durante miles de años y seguirán siendo un símbolo de la civilización egipcia, demostrando que no se trataba únicamente de cómo morían los egipcios, sino de cómo vivían. Gracias por acompañarnos por este breve viaje. Y si te ha gustado, nuevamente no olvides suscribirte, darnos un like para que YouTube te siga recomendando historias tan interesantes como estas. Hasta la próxima.